Bueno, vamos a empezar el tema 4, que vamos a dar en dos sesiones, un tema que dedicamos a unos componentes esenciales del sistema social y que están presentes en todas las instituciones y sobre todo en todas las organizaciones, como es el poder, el acceso o limitaciones del poder son una fuente de conflictos en la sociedad y en las organizaciones, y en la segunda parte lo dedicamos al conflicto, y después hablaremos de las instituciones políticas, que son en realidad pues lo que los humanos, las sociedades humanas han desarrollado en buena parte para resolver en lo posible esos conflictos, esas luchas por el poder. Y la última parte es un aspecto específico de las instituciones políticas que tiene una importancia enorme en la construcción precisamente de las ideas políticas, de los debates, como es la opinión pública. Obviamente hay otras titulaciones en las que quizá no sea tan necesario prestar atención a las instituciones políticas. Eso, pues, bueno, pues a veces no hay tiempo, no lo vemos, ¿no? En administración de empresas o en relaciones laborales, aunque también tiene una importancia enorme. Pero en el caso de la economía es fundamental tener una visión, por lo menos muy general, muy básica, de cómo funcionan las instituciones políticas, porque la economía está estrechamente conectada con esas instituciones políticas, con las derivas, el debate ideológico, la presencia de la opinión pública, el papel de determinados actores como la sociedad civil, los movimientos sociales, etcétera. Por tanto, pues lo vamos a ver dividido en dos sesiones. En la primera sesión veremos el poder y el liderazgo, que son elementos además importantes en los siguientes temas que se dedicamos a la sociología de la empresa y de las organizaciones, y el conflicto social. Y en la segunda sesión pues veremos ya las instituciones políticas y la opinión pública. El poder es un componente fundamental de los sistemas políticos, y no solo de los sistemas políticos, sino de todos los aspectos organizativos. Estamos hablando de las instituciones y veíamos en este tema también las organizaciones sociales. Bien, pues este pequeño apartado lo dedicamos al poder y al liderazgo, que son dos conceptos importantes, junto a otro que está vinculado, que es el de autoridad. Es importante que distingamos los conceptos porque a veces se confunden. Y no es raro verlo en algunos reportajes, en algunos artículos periodísticos, esa confusión. Y es importante porque los términos son importantes. Bien, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad para conseguir que otras personas, que los otros, realicen acciones con independencia de su voluntad inicial. Puede cambiar su voluntad, pero con independencia de su voluntad inicial, o para influir en la dinámica de los grupos y organizaciones del tipo que sea. Alguien puede no estar en la ejecutiva de un partido político, pero tener poder de influencia para que en esa ejecutiva se tomen determinadas decisiones. Puede ser un expresidente o puede ser un banquero, o puede ser. Por tanto, una cosa es poder. Otra cosa es autoridad. La autoridad es el poder, pero solo es un tipo de poder. La autoridad es aquel poder que es percibido como legítimo por los miembros de un grupo o organización o la sociedad. Es decir, cuando un guardia civil de tráfico nos para en la carretera, tiene poder para pararnos, pero además tiene autoridad. Reconocemos que tiene autoridad para hacerlo. Si vemos a un tipo con una escopeta recortada intentando pararnos en la carretera, tiene cierto poder, pero como no tiene autoridad, pues probablemente intentaremos escaparnos y que no nos dé el tiro de la recortada. Bien, esa es la diferencia entre poder y autoridad. Si en vez de ir en coche vamos caminando, pues el de la escopeta recortada tendrá poder sobre nosotros y podrá hacernos, pero seguirá sin autoridad porque no reconoceremos ese poder aunque le obedezcamos.
Bien, y otra cuestión distinta es el liderazgo. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo es la capacidad de articular los esfuerzos de un grupo en la dirección de sus objetivos y de una forma eficiente para la organización o para la sociedad. Normalmente el liderazgo suele coincidir con la autoridad y suele coincidir con el poder, pero no siempre. No siempre ocurre así. Bien, ¿de dónde emana la autoridad y el poder? Esto ya lo estudió Max Weber, lo dejó claro, digamos, para la sociedad, como una ley social, como las leyes de la gravedad o las leyes de la evolución. Weber señala que hay tres tipos básicos de autoridad, es decir, de poder reconocido como legítimo. La autoridad tradicional, la autoridad legal racional, o también llamada burocrática, y la autoridad carismática. Vamos a ver estos tres tipos de autoridad. ¿Cuál es la autoridad tradicional? Pues es aquel poder legitimado mediante pautas culturales que se establecieron en el pasado y que se van transmitiendo a través de las generaciones. El patriarca de un clan gitano es una forma de autoridad tradicional, es decir, culturalmente la comunidad gitana acepta que hay unos señores, unos abuelos que por experiencia, por edad, por la razón que sean, van transmitiéndose, digamos, la vara del poder. Bien, el problema de la autoridad tradicional es que solo es aceptada cuando se comparte la misma herencia cultural. Y normalmente esto funciona solo en sociedades, o ha funcionado, aunque queden residuos en algunos grupos étnicos, con bajo nivel de especialización, bajo nivel de división del trabajo. En este caso, la autoridad, digamos que no reside en la persona, sino en su adscripción. El rey, por una monarquía hereditaria, bueno, pues por la adscripción tiene el poder y la autoridad. Bien, otra es la autoridad legal racional, también llamada burocrática. Es, digamos, una autoridad que surge en la edad moderna, en la edad de la complejidad, de las organizaciones. Es un poder que está legitimado por reglas y regulaciones que han sido aprobadas de forma legalmente aceptadas por la mayoría de la sociedad a través de votaciones, referéndums, de constituciones o aceptadas, aprobadas en un consejo de administración de una empresa, o etcétera. Esta es la base de la autoridad en las organizaciones burocráticas modernas y contemporáneas, incluida de la autoridad política. Es decir, un presidente es presidente porque ha sido elegido en base a un sistema electoral, a unas reglas de representación que están reflejadas en la Constitución y unas leyes electorales, etc. En este caso, la autoridad tampoco reside en la persona, sino en su posición funcional y jerárquica. Es decir, no es adscrita, como la del rey de las monarquías no parlamentarias tradicionales, sino que es adquirida. Uno la ha adquirido por méritos, por los mecanismos que sea. Lo que decimos para un presidente de gobierno elegido democráticamente sirve para un jefe de servicio o un jefe de sección en un departamento de la administración o de una gran empresa. Y en tercer lugar tenemos la autoridad carismática. El carisma, los que sean cristianos o católicos practicantes, pues saben que el carisma pues hace referencia un poco a la fe que se tiene o no se tiene, algo que otorga el Dios de los cristianos. De ahí viene la palabra carisma, que utilizamos en sociología para referenciarnos a aquel que tiene una capacidad especial, digamos, para seducir o para atraer o para convencer. Bien, y por tanto hablamos de autoridad carismática como aquel poder que está legitimado, pero precisamente por las cualidades personales excepcionales del individuo que lo ostenta. Unas cualidades que pueden inspirar incluso devoción, pero que en cualquier caso inspiran obediencia. Es decir, que alguien sigue al líder al que considera con esas cualidades excepcionales. En este caso, la autoridad es en el único caso en el que reside en la persona. La autoridad está
en la persona. Puede surgir en todos los ámbitos. Cuando estamos hablando de autoridad carismática no estamos hablando solo de grandes líderes políticos o religiosos, de Mahoma o de Lenin, no, puede ser alguien dentro de una organización que tiene un poder no reconocido por la burocracia, por el sistema burocrático, pero que sin embargo lidera a sus compañeros. Es reconocido como líder, por ejemplo, en las empresas, en las organizaciones, en los ministerios, en todo tipo de organizaciones puede haber conflictos entre la autoridad legal, racional, burocrática y la autoridad carismática, porque a alguien les han impuesto un jefe de servicio, un jefe de sección, un jefe de departamento que los trabajadores o los empleados no aceptan y tienen su propio líder carismático. Bien, el problema de la autoridad carismática se percibe en las sociedades modernas y en el ámbito político en un sentido, y es que normalmente la autoridad carismática se ejerce de por vida, casi. El líder carismático, mientras viva o posea la fuerza o la capacidad, esa va a mantener el liderazgo y el poder, por tanto. Y se va a producir lo que algunos llaman la rutinización del carisma. ¿Qué significa esto? Pues que incluso en ausencia del líder va a seguir funcionando o puede seguir funcionando con una combinación extraña entre autoridad tradicional, porque son los herederos del líder. Pensemos, por ejemplo, en la llamada revolución bolivariana de Hugo Chávez y de sus herederos, el actual presidente de Venezuela, Maduro, que simplemente fue designado. Bien, ese es el problema, uno de los grandes problemas de la autoridad carismática en las sociedades modernas. Bien, no podemos extendernos más. En cuanto al liderazgo, nos vamos a detener en analizar sus expresiones más fundamentales. El liderazgo se puede analizar, por un lado, según la orientación que tenga, y hay dos en ese sentido, dos formas de liderazgo. En las organizaciones eso se percibe, en los equipos de trabajo. Uno es el instrumental y otro es el expresivo. El liderazgo instrumental, ¿cuál es? El que está orientado al cumplimiento de objetivos. El líder, el jefe del equipo, o el líder del país, pues se orienta a una dirección. El crecimiento. Ocurrió con Mao en la China comunista. No había otra obsesión que el crecimiento. Si hacía falta sacrificar a millones de personas, no pasa nada. Lo importante es conseguir el crecimiento. En las organizaciones, en los equipos de trabajo, el líder instrumental va a orientarse fundamentalmente al cumplimiento de objetivos a costa de lo que sea. La otra forma es el liderazgo expresivo, la otra orientación, que es la que está orientada al bienestar del individuo. Es decir, lo que se plantea, vamos a ver si conseguimos acabar el proyecto, pero sin amargarnos la vida, ¿no? O sea, de una forma relajada, que disfrutemos del proceso, etc. Son dos orientaciones que depende de la situación, depende del sector, depende del momento, si es aspectos de trabajo del momento económico o del momento político, pueden aparecer una forma u otra. En cualquier caso, esas orientaciones generan tres estilos básicos de liderazgo que se pueden encontrar en cualquier organización. El liderazgo autoritario, el liderazgo democrático y el liderazgo libertario o laissez-faire, en el sentido, laissez-faire, sabéis que hace referencia al término dejar hacer, dejar pasar, que era una expresión del primer liberalismo político, económico francés, cuando se debatía en el siglo XIX la intervención o no del Estado en los asuntos económicos, y los liberales decían que no se meta el Estado, ¿no? Bueno, pues se toma ese término que se correspondería pues con una forma también de liderazgo, pues digamos, libertario, o en el sentido anarquista, no en el sentido libertariano. Bien,
Pues el liderazgo autoritario es aquel liderazgo que es fundamentalmente instrumental. Está orientado a cumplir objetivos. El líder asume todas las responsabilidades, todas las decisiones, y lo que hace es exigir el cumplimiento de tareas que asigna él a cada miembro sin discusión. Este liderazgo es útil mientras resuelva problemas. Eso es lo que ocurre con determinados momentos dictatoriales, que en la medida en que resuelva problemas, mejore las condiciones de la población o haga llegar los trenes a la hora, como decían de Mussolini, cuando era aceptado por la mayoría de los italianos, se sostiene. O el crecimiento, pues a que hacía referencia, de Mao en la China comunista, etcétera. En cuanto las cosas no funcionan, ese liderazgo se va a hundir porque, bueno, pues los miembros del equipo o los ciudadanos de ese país pues van a estar bastante cabreados casi permanentemente. La otra forma es el liderazgo, bueno, en el otro extremo tendríamos el liderazgo libertario o laissez-faire, que es un liderazgo básicamente expresivo. Es decir, que lo que buscan de todo es la satisfacción del grupo y deja que éste se autorregule. Bien, el nivel de éxito de este tipo de grupo pues depende de la eficiencia que se espere del grupo y depende de la propia composición del grupo. Funcionando en la práctica, pues son unas formas de liderazgo que pueden conducir fácilmente al caos, como se ha evidenciado en determinados momentos históricos, en formas de organización, en comunas, etcétera, pero sin embargo, por ejemplo, en las nuevas formas de organización a las que hacíamos referencia en su momento, las formas adocráticas de organización, utilizan prácticamente todas las formas adocráticas utilizan este sistema de liderazgo. Bien, y entre esos dos extremos está lo que se llama liderazgo democrático. ¿Por qué se llama así? Entre otras cosas, porque estos estudios en los que se basan estos modelos de liderazgo, que están incorporados ya, digamos, al bagaje de conocimientos sociológico y psicosocial, pues se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial y, entre otras cosas, para, lógicamente, desde el ejército americano, demostrar que el sistema occidental era superior en su funcionamiento a las formas dictatoriales, primero del fascismo, del nazismo y luego soviético, del comunismo soviético. Bien, pues estaría el liderazgo democrático, que es una combinación de instrumental y expresivo, es decir, que quiere cumplir los objetivos, pero con el bienestar de los miembros del equipo. Y para eso busca la implicación de todos en la toma de decisiones, es decir, la participación en los sistemas políticos. Se hablaría de participación política, la gobernanza tiene una relación directa con estos estilos democráticos de liderazgo. Se supone que el estilo democrático aumenta la moral, el bienestar general del grupo y eso hace que, bueno, que todo pueda funcionar mejor, fluir mejor. El problema es que, por ejemplo, para resolver problemas urgentes no suele ser eficiente. ¿Por qué? Porque a veces los problemas urgentes exigen un líder carismático que sea capaz de canalizar el esfuerzo de todos sin discusión. Y eso suele ser formas autoritarias. Bien, sea como sea, toda forma de liderazgo para algunos autores, para algunos de los primeros sociólogos que se dedicaron a estudiar los sistemas políticos y el funcionamiento de la democracia, etcétera, terminan conduciendo a lo que Robert Michels, uno de estos autores, llamó la ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué es esto de la ley de hierro de la oligarquía? Bueno, pues él, después de estudiar en los años 20 y 30 del siglo pasado los sistemas políticos europeos, pues evidenció, decía que todo liderazgo en el marco de todo tipo de organizaciones formales, porque esto pues, se ha aplicado después al mundo de las organizaciones, las empresas, tiende a consolidarse en una oligarquía. Una oligarquía, sabéis, es el gobierno de unos pocos, eso es los oligarcas, el gobierno de unos pocos es la oligarquía. Una oligarquía orientada al control del poder y la autoperpetuación. Michels pensaba en organizaciones políticas fundamentalmente.
pero se puede aplicar en otras muchas organizaciones. ¿Qué ocurre? Dice Mitchell. Bueno, pues que se produce un desplazamiento de objetivos. Es decir, digamos que los sistemas controlados, organizados burocráticamente, pasan de ser un medio para alcanzar objetivos a ser un fin en sí mismos. ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues Mitchell daba 3 argumentos que expresan lo que, bueno, algunos autores llaman el pesimismo fascista. ¿Por qué? Porque, bueno, se centraba especialmente en el análisis de la emergencia, del momento de emergencia del fascismo. Bien, pues decía, primero, ¿qué ocurre? El primer paso es cuando las organizaciones crecen, pues se van burocratizando, se van especializando, produciendo cada vez más división del trabajo y más organización burocrática, y van exigiendo tomar de decisiones cada vez más complejas y a la vez cada vez más rápidas. ¿Qué ocurre? Que quienes saben responder a esa necesidad urgente se acaban volviendo imprescindibles. Esa eficiencia va a necesitar un liderazgo fuerte, por otra parte. Y ese liderazgo fuerte redunda en menor democracia interna ineludiblemente. Porque el líder carismático no tiende a no necesitar consultar. Pero luego se produce otro fenómeno complementario a ese. Y es, bueno, hablábamos antes del porcentaje importante de población que no se participa, que no le interesa nada. Hemos hablado en otros momentos del papel de las masas. Bien, pues decía Mitchell que las masas alimentan el liderazgo también. ¿Pero por qué? Pues fundamentalmente por su apatía. ¿Por qué? Porque esperan que les resuelvan los problemas. De ahí que esos movimientos populistas que de vez en cuando aparecen, como Trump, como Le Pen, como pues las masas los adoran porque, bueno, pues gentes que se enfrentan a una serie de problemas que no comprenden muy bien cómo les han surgido, esperan que alguien ahí arriba, alguien se lo resuelva. En la medida en que se resuelvan, no todos, nunca son todos, pero en parte, pues son agradecidas con el líder y así se construye lo que se llama el culto a la personalidad, lo cual es como una bola que va creciendo y se va engrandeciendo. Bien, esta parte la quiero terminar, me gusta terminarla siempre señalando dos obras que deberíais leer para entender el mundo moderno, porque además son muy entretenidas. Alguna puede que la hayáis leído o visto en dibujos animados, porque de la rebelión en la granja ha habido al menos 2 versiones en dibujos animados, alguna de cine, y en 1984 también se hizo una película, no muy allá, pero bueno, son 2 novelas de George Orwell, un novelista y pensador intelectual inglés que, bueno, tuvo una militancia en el Partido Comunista muy larga, luego rompió con el Partido Comunista. Bien, pues son 2 novelas que expresan muy bien todos estos procesos de oligarquización, de burocratización del poder, del liderazgo carismático, cómo se transforma. Rebelión en la granja, que se publicó en 1945, pues explica muy bien cómo se forman las élites dentro de las organizaciones, cómo se utilizan las masas, cómo se da ese proceso de oligarquización, una frase muy famosa, un eslogan de uno de los dictadores que surgen en esa granja en el marco de la revolución, que señala pues eso de todos los animales somos iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Se ha utilizado mucho. Y luego la segunda, en 1984, que publicó en 1949, que tiene mucha vinculación además con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque aunque no se refiera estrictamente a los medios de comunicación, pero sí con lo que hoy ocurría, porque, bueno, él se refiere, centra la novela en cómo se produce una reconstrucción permanente de la historia, que los medios
transmiten en función de los intereses de los políticos, en el marco de una sociedad donde hay un control social totalitario, donde el mínimo, la mínima disidencia conduce al estigma y al aislamiento. Que produce, por ejemplo, la estratificación y la desigualdad, aunque veremos muchas más causas para el conflicto social. Bien, una buena parte de la información de la prensa diaria se dedica a los conflictos. El mundo está en conflicto permanente. Aquí este esquema tiene ya bastantes años, pero es igual. Ahora pueden haberse apagado algunas de esas luces y haberse encendido otras. Cualquier año que cogiésemos los conflictos armados mostrados por los medios de comunicación, pues nos daría una situación muy parecida a esta. Aunque hay una tendencia general en la evolución social, histórica, que haya menos grandes conflictos armados, pues sin embargo siguen surgiendo. Por eso el conflicto social es un aspecto fundamental que tenemos que por lo menos entender algunos elementos básicos. El conflicto social lo podemos entender de formas muy distintas y además de valorar de forma positiva, de forma negativa. El conflicto social también se puede valorar en términos positivos. Bueno, algunos autores ven el conflicto como riesgo. Comte, el fundador, Auguste Comte, el fundador de la sociología, o Talcott Parsons, el padre del funcionalismo, del estructural funcionalismo moderno. Bueno, pues consideran que las sociedades, como las organizaciones, los grupos, tienden a la estabilidad. Buscan permanentemente el equilibrio, igual que nuestro cuerpo busca el estado que llaman de homeostasis, que se llama de homeostasis, un estado en que, bueno, hay armonía, equilibrio entre las distintas fuerzas. Pues en ese sentido, esos autores consideran que el conflicto es algo disfuncional. Son los funcionalistas y entienden que el conflicto rompe las sociedades. Ahora, hay otros autores que lo entienden desde las teorías del conflicto, por ejemplo, claro, que lo entienden como un impulso, como una fuerza en sí misma. El conflicto sería como un impulso que, bueno, puede conducir en muchas direcciones. Para Marx, pues las sociedades del momento en que están basadas en estructuras de desigualdad, ineludiblemente generan conflictos por los recursos escasos. Bueno, para otros autores ni siquiera en la línea necesariamente marxista, pues entienden que los desarrollos tecnológicos provocan también desajustes en los sistemas productivos de forma ineludible y eso provoca conflictos. Hay unos empleos que pierden, otros que ganan, unas posiciones sociales que ganan. Bueno, hemos visto desaparecer profesiones, aparecer profesiones nuevas. Y en ese sentido, por tanto, entienden que el conflicto estimula el cambio y el avance social. Y bueno, hay algunos ya autores más radicales, los etólogos y los darwinistas sociales, que entienden que el conflicto es, digamos, una forma de selección. La lucha, entienden que la lucha por la existencia, creen que la vida se basa en la lucha por la existencia. No han entendido la teoría de la evolución, que el concepto de lucha, de adaptación, no es el concepto de lucha, pero bueno, lo entienden desde esa perspectiva y creen que el conflicto, bueno, pues permite la selección del más alto, del más apto, que no siempre es el más alto. Bien, definiendo el conflicto, definiéndolo de forma funcional. Un conflicto no es más que una relación social también. Una relación entre dos, bueno, veremos que puede ser como lo mismo, entre dos o más partes que creen tener, o sus representantes, sus portavoces, creen tener metas incompatibles. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pues vemos en conflictos laborales, por ejemplo, o en otros determinados conflictos, pues hemos visto en conflictos nacionalistas, eso es muy fácil, ver cómo sus portavoces, los dirigentes, construyen
un relato, un discurso de metas incompatibles. El conflicto catalán en España en las últimas décadas está marcado por eso. Unos líderes que han construido, hacen creer a una población, a una parte de la población, que tienen unas metas incompatibles, que España les roba y que les lleva robando siglos. Bien. Por tanto, eso es el conflicto. Relación entre dos o más partes que creen tener metas incompatibles, ellos o sus portavoces. El conflicto en realidad no es ni funcional ni disfuncional, a pesar de que los funcionalistas, los padres de la sociología, le tuvieran tanto miedo al conflicto, especialmente Auguste Comte. Y en ese sentido, el conflicto no se puede valorar como bueno o malo. El conflicto es un potencial, efectivamente, y puede mejorar o deteriorar una organización según cómo sea gestionado. Digamos que hay dos tipos esenciales de conflicto. Por un lado estaría el conflicto estructural, su mejor expresión es la lucha de clases, el conflicto de clases en la sociedad capitalista, y por otro están los conflictos relacionales. Bueno, esto tendría que haber, se ha colado, se ha cambiado de sitio. Bueno, pero esto expresa un poco cómo ese conflicto puede tener distintos efectos. Es un ejemplo, la empresa, el funcionamiento de las empresas, de las organizaciones de todo tipo, permiten analizar muy bien cómo funciona el conflicto. Pensemos que, bueno, en una empresa, pues, cambios tecnológicos, una crisis económica, o puede ser un boom inmobiliario, puede plantear. Eso puede generar desajustes en los sistemas de autoridad, de la organización, inseguridad de los trabajadores, desajuste en la organización y producción. Múltiples causas que pueden generar un conflicto. Bien, ese conflicto en una organización o en una empresa, y lo mismo puede ocurrir en una sociedad más a una escala mayor, puede producir un cambio. Puede producir simplemente un cambio, esa empresa se transforma. Tiene un problema y acaba fusionándose con otra para sobrevivir. Puede conducir a un reequilibrio. Bueno, el problema es que ha habido una caída de ventas, hay que hacer un ajuste entre la producción, echar a algunos trabajadores, al menos por un tiempo, y alcanzar un reequilibrio. O puede conducir a la liquidación. Entre en una crisis permanente, en un conflicto laboral indefinido, que conduzca al cierre definitivo. Por tanto, el conflicto en sí puede llevar a situaciones muy distintas, a una situación más positiva incluso de la anterior, ha crecido, a una situación de reequilibrio o a una situación de liquidación. Bueno, pues lo mismo ocurre en la sociedad. Hablamos de conflictos estructurales, la lucha de clases es el más genérico y lo vemos en el ámbito de la economía, de la empresa permanentemente, ¿no? Los intereses de los empleados que se oponen a los de los empleadores. ¿Por qué? Porque están compitiendo desde el momento en que firma uno un contrato como asalariado, al nivel que sea, está compitiendo con el empleador por dos recursos importantísimos. Uno, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica de su vida, le entrega a esa empresa? Y el segundo, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Marx la definió, la concretó muy bien en el marco del sistema capitalista. Digamos que es el plus que se obtiene en el proceso productivo, tras la suma de las adiciones de capital, trabajo y inputs y recursos. Bueno, la suma de todo eso vale más que los elementos tomados por separado. Y eso es la creación de riqueza. Para unos, esa plusvalía la ha generado el capital o el conocimiento. Para otros la ha generado el trabajo. En cualquier caso, esa plusvalía, según a dónde vaya a parar, o va al empleador a través de beneficios o va al trabajador a través de salarios, de pagas extras o de reparto de beneficios
o de acción social, etcétera, etcétera. Es decir, están compitiendo permanentemente por tiempo y por dinero, ¿no? Ambos partes adoptan sus estrategias, movilizan recursos, incluida la fuerza en un momento determinado, la huelga o el cierre patronal o el despido, para hacer prevaler sus intereses. Esas estrategias van a chocar inevitablemente y la consecuencia es el conflicto, que se reproducirá tarde o temprano una y otra vez, y si no es en una, en otra empresa, porque ese conflicto es de naturaleza estructural. Bien, pero además de esos conflictos estructurales, pues hay conflictos relacionales, que en realidad son los más habituales, son a los que nos enfrentamos continuamente, que los tenemos a escalas distintas, a distintos niveles, desde lo individual, nuestra interioridad, hasta entre las grandes organizaciones, porque hay conflictos intraindividuales, pero esos no interesan a la sociología, no se interesa por ellos, aunque, como veíamos, muchos de esos conflictos pueden ser consecuencia de los conflictos de rol. En el ámbito de la personalidad, ahí tenemos unos líos, unos conflictos, un lado nos dice una cosa, otro lado dice la otra, no nos terminamos de aclarar a quién obedecer, de eso. Bueno, hay conflictos intraindividuales, pero los que son de naturaleza social empiezan a partir de los interindividuales, entre individuos que compiten por la jefatura, por la dirección del periódico, o que difieren en sus personalidades, que les ha tocado en la mesa de al lado y no se aguantan por el olor, o por la jeta que tiene uno, o por el color de su pelo, o porque tiene las cejas muy grandes o muy pequeñas, por la razón que sea. Hay conflictos intragrupales, que son conflictos internos a una organización entre el individuo y el grupo. Cuando alguien sufre exclusión dentro del grupo, pues en un grupo de trabajadores, porque uno es extranjero, o porque es de otra religión, o porque es de otro pueblo, etcétera, o porque es gordito, o porque es flaco, o porque es mujer, o porque es hombre, entre el colectivo y el individuo. Son conflictos intragrupales. Hay conflictos intergrupales entre grupos distintos, entre elementos grupales en una organización, puede ser entre distintos departamentos, en la empresa, en la administración pública, en la universidad. Los distintos departamentos pelean a ver quién se lleva más parte del presupuesto, por ejemplo, o de las inversiones. Hay conflictos intraorganizativos. ¿Qué son los conflictos intraorganizativos? Pues son conflictos que surgen por las debilidades en el diseño organizativo. La burocracia no es perfecta y genera las organizaciones burocráticas especialmente generan muchos conflictos. Y conflictos interorganizativos, entre organizaciones, entre empresas que compiten. La competencia es uno de los conflictos interorganizativos más importantes en las sociedades contemporáneas, la competencia empresarial. Pero hay conflictos entre partidos políticos, entre sindicatos, entre ONGs que compiten también por los mismos recursos, etc. Bien, en las organizaciones nos vamos a detener un momentito porque es interesante y puede ser de utilidad al momento que cuando trabajemos en determinados sitios. En las organizaciones, los conflictos relacionales, digamos que pueden surgir de formas o de raíces muy diversas. Por un lado, pueden estar vinculados a los objetivos y naturaleza de la propia organización. ¿Por qué? Porque no coincidan los objetivos del individuo con los de la organización de forma intrínseca. Pensemos que uno trabaja para un periódico en el que entró a trabajar y tenía una cierta libertad de acción y coincidía más o menos con su ideología el periódico, y de pronto ese periódico, que tiene dificultades económicas, es comprado, es absorbido por alguien que lo va a utilizar justamente en una línea ideológica totalmente distinta.
entonces pasa a tener problemas. Podemos hablar de un ingeniero que va a trabajar en una empresa eléctrica que lo que le gustaba es la energía solar y de pronto pues en esa empresa lo acaban mandando a trabajar en una central nuclear. Por tanto, puede haber por ese choque entre los objetivos de la organización y el individuo es una base muy a menudo de conflictos relacionales. Otros muchos surgen por la propia estructura organizativa, como decía, conflictos intraorganizativos. Primero porque hay puestos estructuralmente conflictivos, todos los puestos de control, el interventor, de intervención, de control de actividad, todos los puestos de capataz, todos los puestos de control son estructuralmente conflictivos. El flujo de trabajo a veces genera, o por descoordinación, o por exceso, o por escasez, puede generar conflictos. La competencia, como decíamos, por recursos escasos, por los presupuestos, por choque de posiciones entre distintas formas de autoridad, entre la autoridad formal y la informal, es decir, entre el líder legal burocrático y el líder carismático de un equipo, entre los órganos de línea y staff, no nos vamos a entrar ahora en eso. Y hablábamos de los efectos indeseados de la burocracia. Esos excesos disfuncionales de la burocratización son fuente de muchos conflictos. Y luego surgen muchos también de de la dimensión informal de la organización, por las meras relaciones interpersonales, hemos hecho referencia, por el control de los grupos informales. La gente quiere ser líder de lo que sea, quiere ser el más gracioso del equipo, y hasta por eso pueden surgir por los canales de comunicación informal. El rumor, el mecanismo del rumor puede generar tantos conflictos. Por eso la organización burocrática necesita canales estructurados, claros, definidos, por los que fluya la comunicación y la información. Bien, una vez surgen los conflictos, no olvidando, como decimos aquí, que a menudo las causas reales del conflicto están ocultas, pueden estar ocultas. A veces los conflictos, detrás de una apariencia de conflicto puede haber otro más profundo. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo se resuelven los conflictos? Pues hay básicamente 5 caminos para resolver los conflictos. Y las organizaciones y las sociedades utilizan básicamente esos 5. Primero, evitándolos. ¿Cómo? Modificando las situaciones susceptibles de generar conflicto, obviamente. Segundo, imponiendo una solución, es decir, utilizando la fuerza. Vale, tú no estás de acuerdo conmigo, pero yo soy el jefe. Tú vas a hacer esto o te vas a la calle. El tercer camino es el inverso a este, que es condescendiendo, es decir, cediendo ante las demandas del otro. Venga, no me voy a meter, vale, no es tan importante, para ti la perra gorda, tú te la llevas y yo cedo. En cuarto lugar, llegando a un compromiso. Un compromiso no resuelve el problema, no resuelve el conflicto. Retrasa, digamos, su materialización, es como una tregua. Compromiso casi establece una tregua. Bueno, ya veremos cómo de eso, porque tenemos que sacar adelante este proyecto. Tenemos un pedido de 1000 cajas que tenemos que hacer, pero la semana que viene nos volveremos a reunir, porque esto no está resuelto. Bien, eso es el compromiso. Y finalmente, negociando. Es la forma ideal de resolución de conflictos. Bueno, la ideal es evitarlos, preverlos y hacer que las acciones y el diseño organizativo no generen conflictos, pero negociando. Es decir, ¿qué es la negociación? La negociación es la cesión en una parte, pero para obtener otra. Es decir, implica que ambas partes ceden y ambas partes obtienen algo. Bien, pero ¿cómo se decide en la sociedad de qué forma se resuelve el conflicto? Pues hay un determinante, siempre, el poder.
en función de la cantidad de poder que una de las partes tenga, va a elegir una forma u otra de resolución de conflictos. Bien, este esquema, terminamos con esto. Los conflictos es una expresión de la dinámica de los conflictos. Todos los conflictos, de mayor o menor escala, un conflicto por un aparcamiento, bueno, también un mero conflicto por quien ha llegado antes al aparcamiento puede seguir el mismo recorrido. Este es un esquema que muestra cuál es la dinámica normalmente de los conflictos y coincide muy bien y está extraída porque de ahí deriva en realidad de la literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta es la estructura clásica del drama desde que aparece el teatro con los griegos. Hay una, se llama la fórmula de Freytag, que expresa un poco cuál es el proceso. Podemos ver en una novela, en una película, una obra de teatro, por supuesto. La estructura del drama es una acción en ascenso y una acción en descenso que conduce a una resolución final. Hay una introducción, aparece un conflicto inicial, hay algún cambio que modifica un poco, hay una situación de clímax y se alcanza la peripeteia. La peripeteia es el punto más alto a partir del cual, digamos, la tensión no puede ir a más. Cuando uno ve hasta esas, bueno, no veo películas de esas de miedo, pero esas de terror, que os encantan a muchos jóvenes, pues incluso en esas llega un momento, ¿no?, que ya se espera, bueno, ya vale, a partir de ahora empieza el descenso de la tensión de la acción y acaba en una resolución. Bien, pues de alguna manera los conflictos siguen todos esa dinámica. Es importante conocer esta dinámica, este esquema, porque si todos los conflictos hacen este recorrido, pues no hay que olvidar nunca que ese recorrido se puede hacer de forma mucho más corta y más rápida si se va desde las diferencias a los acuerdos a través de la negociación. Bien, las cosas pueden empezar por tensiones. Si las tensiones no se resuelven, llegamos a las disputas. Si las disputas no se resuelven, se desencadenan las hostilidades. Si las hostilidades no se abren vías de acuerdo, acaba eso en el conflicto armado. Pero una vez acaba en el conflicto armado, se ha alcanzado la peripeteia del drama. Se ha alcanzado el vértice, no puede ir a más. Ningún conflicto armado conduce a la extinción de la totalidad. Llega un momento en que unos y otros se dan cuenta de que hay que abrir vías de comunicación. Empiezan a abrirse contactos a través de intermediarios, normalmente a través de intermediarios, y a través de esas vías de comunicación pues se termina encontrando un entendimiento. Esto es lo que, por esto nos hemos matado durante 4 años, porque tú querías esto, yo esto, pero es que esto no lo puedes tener, porque yo quiero mi parte, y bueno, se llega a un entendimiento. Y finalmente se encuentran soluciones. Bien, pues lo interesante de la fórmula de Freytag aplicado a la dinámica de los conflictos es que, bueno, como no hay que escribir necesariamente un drama siempre, ni una novela en el marco de los conflictos, pues